Este es el trabajo exegético. Estamos manejando dos tipos de bosquejos. El bosquejo exegético y el bosquejo, ¿qué? Homilético. Homilético, o también estamos llamando didáctico. ¿Okay? Déjenme ver si puedo. Vean todo. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que puedan verlo todo. ¿No? Ya. Ok, es lo que hicimos hace 8 días. En Zoom pueden ver todo el trabajo que hicimos. Lo que hicimos aquí en nuestro bosquejo exegético fue traducir y luego tratar de analizar la estructura. Analizar la estructura. Y me gustaría que estuviera un poco más grande. Filipenses, perdón. Filipenses 1, 1 y 2. Y esto es a raíz de una decisión que hicimos de dividir Filipenses en una serie de sermones y decidimos empezar con solo 2 versículos en el primer sermón para darnos el lujo de explicar mucho del contexto de la carta. Luego otras secciones, los que estuvieron aquí, otras secciones más grandes. Bien, entonces lo que hicimos hace 8 días, tenemos a Pablo y Timoteo, esta es la traducción mía, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos, con supervisores y siervos. Gracia a ustedes y paz de Dios Padre nuestro y Señor Jesucristo. Entonces usamos colores, usamos sangrías, usamos subrayos, usamos, ¿qué más? Creo que son las técnicas que usamos para resaltar. Entonces aquí tenemos palabras repetidas, kai, que es i, kai, kai, kai. Tenemos aquí Cristo Jesús, tenemos Cristo Jesús, tenemos Jesús Cristo. Aquí tenemos los, en, y esta palabra en es buenísima porque en griego quiere decir en español. Aquí, esta no es la misma palabra, pero son pronombres a ustedes, de nosotros, entonces son pronombres. Aquí, ¿qué más? Aquí subrayé supervisores y siervos, porque son ideas similares. Tenemos que decidir si son oficiales o qué. A ver. Bien, lo que hicimos hace 8 días. Entonces, ahora nosotros estamos satisfechos que entendemos la estructura del texto. Y ahora tenemos que interpretar el texto. Y algunas preguntas. Vamos a ver. Voy a preguntar. ¿Cómo ven la estructura de este texto? ¿Se divide naturalmente en secciones y cuáles serían esas secciones? Y pueden tener sus Biblias. Esto está un poco torpe porque hay 2 idiomas aquí interlineal, pero pueden tener sus Biblias abiertas a 1 a 3 de Filipenses. Y estamos buscando como secciones naturales que brincan de la página, porque esto nos va a ayudar en la construcción de nuestro bosquejo didáctico o ético.
Observan algunas divisiones naturales. ¿Cuáles son? 1 y 2. 1 y 2, ok. Podemos ver que se dividen en 1 y 2. ¿Y en 1 qué tenemos? Los autores. Los autores y los destinatarios, ¿ok? Entonces ahí también hay una división natural, aún en el 1, ¿no? Y luego en el 2, ¿qué tenemos? Bendiciones. Bendiciones. Bien. Entonces podemos decir quizás 2 divisiones o quizás 3 divisiones. Autores, destinatarios y bendiciones. ¿Ok? Entonces, trabajando con eso, si vamos a darnos el lujo de predicar sobre 2 versículos, tenemos esta oportunidad que mencioné, de profundizar en cuanto al contexto. Por lo tanto, este sermón va a pasar más tiempo fuera del texto normal. Entonces, hasta cierto punto, este sermón no va a ser el mejor modelo de la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque vamos a estar pasando más tiempo afuera para explicar el contexto histórico. No digo que no sea buena idea, yo creo que es muy buena idea hacerlo, pero van a haber otros textos que vamos a estar clavados en el texto sin referirnos mucho a afuera. Pero en este va a ser mucho de la historia. Va a sentirse un poco como una clase de historia, pero el entendimiento de la historia va a ayudarnos a entender, explicar y aplicar el resto de la carta. Entonces, si podemos como poner la cimentación del contexto histórico en este sermón, esto va a facilitar muchísimo la predicación del resto de la carta. En nuestro bosquejo exegético detectamos las 3 secciones, los autores, los destinatarios y la bendición. Entonces debemos empezar a hacernos unas preguntas, y aquí hay algunas preguntas. En cuanto a los autores, necesitamos saber quiénes fueron y cuál era su relación. 2, ¿en cuál situación estaban cuando escribieron la carta? 3, ¿cuál era su historia y relación con los destinatarios? 4, ¿por qué se presentaron en una forma extraordinaria? ¿Y cómo sabemos? Entonces aquí estoy importando información que ya tengo de otras cartas de Pablo. Normalmente Pablo se presenta como ¿qué? Apóstol, pero solo aquí y con los tesalonicenses, las únicas iglesias que son de Macedonia, solamente a esas iglesias se presenta como siervo. Entonces, esto es como ¿por qué será? Entonces, en cuanto a los autores, ¿algo más que necesitamos saber acerca de los autores? ¿Algo se les ocurre? ¿El contexto dónde están? Ok, ¿dónde están? Cuando estaban escribiendo eso. Bien, bien. Y pregunto, ¿dónde vamos a conseguir esa información que buscamos? En la Biblia, en el libro de Hechos. En la Biblia, ok. Primero en la Biblia, en el libro de los Hechos, ¿no? Bien, ok. Vamos a buscar, pues Pablo, ¿quién es? Pues probablemente muchos de la iglesia sabrán quién es Pablo. Pero ¿cuándo conoció a Timoteo? ¿Cómo se conocieron? ¿Luego qué? Y luego, ¿cómo Pablo y Timoteo conocieron a los filipenses? Entonces tenemos que ir a buscar. Y luego, ¿qué contacto posterior tuvieron Pablo, Timoteo y los filipenses? Entonces, estamos buscando esa información y no tenemos que ir más allá de la misma Biblia, ¿no? Pero probablemente nos ayudarán también, pues, será como un atajo, pero introducciones, pues comentarios, la parte introductoria de un comentario, pero mejor hacer el trabajo nuestro, o sea, ir a Hechos de los Apóstoles. Bien.
En cuanto a los destinatarios, algunas cosas que necesitamos saber. La ubicación de Filipos. ¿Dónde está Filipos? ¿O dónde estaba? Si ya no existe. La historia de la evangelización de Filipos. ¿Cómo llegó el evangelio a Filipos? La historia subsecuente entre los filipenses y los autores, cosa que ya mencionamos. Su identificación como santos. ¿Es común que Pablo se refiere a cristianos como santos o es algo extraordinario? Su doble ubicación. ¿Cuál es su doble ubicación? Aquí observamos que esta palabra en se repite. A los santos en Cristo Jesús, a los que están en Filipos. ¿Qué es esto de su doble ubicación? Y luego, la identificación de los dos grupos nombrados, hemos traducido supervisores y siervos, pero quizás debemos traducir obispos y diáconos. Tenemos que decidir si son títulos generales o títulos como eclesiásticos de oficios. Y luego preguntar por qué. Esto es extraordinario. Extraordinario, porque Pablo no menciona en otros saludos subgrupos, subcategorías. ¿Por qué menciona aquí estos grupos? Y luego, ¿por qué o para qué fueron nombrados especialmente, lo que acabo de decir, especialmente en el saludo, estos dos grupos? ¿Por qué será? En cuanto a la bendición, necesitamos saber cómo se compara con las bendiciones en otras cartas de Pablo o de otras cartas de otros. Si es una bendición común de Pablo, porque esa forma llegó a ser, y si es así, si es una bendición común, ¿por qué esa forma llegó a ser el estándar? O sea, si esto es lo que Pablo siempre dice, ¿por qué siempre él dice así? Y luego, si esa bendición anticipa alguna necesidad particular en la iglesia en Filipos. ¿Es general o está empezando a dar pistas del contenido de la carta? ¿Dónde vamos a encontrar esta información sobre los destinatarios y sobre la bendición? Los destinatarios, ¿dónde vamos a encontrar, vamos a decir, la ubicación de Filipos? Bueno, quizás en la misma carta a los Filipos. Ok. Puede ser. También en los libros de los Hechos. Ok, en También Hechos. podría ser en otras cartas de Pablo. Ok. Puede ser en la misma Biblia, en Hechos. Ajá. Filipos, vamos a encontrar que no está en Asia, es después de cruzar a Europa. Esto podemos ver. Y encontramos que creo que, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que sí, en Hechos dice que es la primera ciudad de... A ver, déjame ver. No quiero inventar. Macedonia. La parte que habla de los viajes de Pablo. Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. ¿Okay? Pero a lo mejor vamos a necesitar ayuda, porque la provincia de Macedonia, ¿dónde está? Entonces a lo mejor vamos a necesitar consultar quizás un mapa, Sí. un mapa Antiguo. antiguo del tiempo de los apóstoles del primer siglo. A lo mejor vamos a tener que consultar un comentario, una introducción a Filipenses para saber de lo que es la provincia de Macedonia, donde se ubica. ¿Qué tal la historia subsecuente entre los filipenses y los autores? Pues también en la misma Biblia, ¿no? Entonces vamos a tener que buscar, y aquí nos puede ayudar una concordancia. Podemos buscar cada vez que Filipos o Macedonia aparece en la Biblia. Y luego buscar qué está pasando. Buscar si Timoteo está involucrado o quién está involucrado. Ahora, ¿qué de su identificación como santos?
¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué herramientas nos podrían ayudar con esa palabra? Porque ya estamos hablando de una palabra, santos. Podríamos... ¿Concordancias bíblicas? Una concordancia. ¿Cuántas veces se utiliza en el Nuevo Testamento? ¿Dónde se utiliza? Es común que Pablo utiliza, o sea, ver si es algo común de Pablo, llamar a los cristianos los santos. La concordancia nos puede ayudar. Y no es necesario en la predicación de decir, hermanos, esta palabra aparece 31 veces. O sea, no es para... Sí, a veces lo hago, ¿no? Porque es muy divertido, ¿no? Y para mí es muy interesante, ¿no? Pero más bien estamos buscando el significado, el uso. Y luego quizás un léxico. ¿Cuál es esta palabra en griego? Hagios. Entonces, ¿qué significa? Y luego a lo mejor vamos a ver que cómo se utiliza esta palabra hagios en la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego, y esto nos va a decir cómo los traductores ligaron esa palabra en griego a su contraparte en hebreo en el Antiguo Testamento. Entonces ya estamos empezando a abarcar mucho territorio, ¿no? Estudiando esta palabra y a lo mejor vamos a tener mucha información y demasiada información para una predicación, pero vamos a poder resumir para la congregación la idea de qué es un santo en el Nuevo Testamento y por qué son llamados santos. Y luego, leyendo la carta varias veces, los 4 capítulos de Filipenses, vamos a encontrar mucho énfasis en lo que llamamos la santificación. Entonces, a lo mejor vamos a preguntarnos, ¿está como dándonos una pista? Como un, ¿cómo se llaman? Los trailers para las películas, ¿cómo se llama en español? ¿Trailers se dice? ¿O los recortes? ¿Avances? Sí, a lo mejor. Avances, sí. Avances. ¿Perdón? Extras también se usa. Ok, bien. Entonces, a lo mejor está no solamente usando algo común, pero a lo mejor está señalando algo importante para la carta. Quizás. O sea, no sabemos todavía. Esto de su doble ubicación en Cristo Jesús y en Filipos. Entonces, pues podemos observarlo, pero igual podemos preguntarnos, ¿por qué este énfasis allá en la introducción, enfatizando que están en Cristo Jesús y están paralelamente en Filipos? Y luego leyendo la carta, vamos a encontrar que Pablo enfatiza que son ciudadanos del cielo. Entonces, a lo mejor aquí tenemos un avance sobre un tema que va a desarrollar, donde estén temporalmente, pues, ¿quiénes son? Entonces, porque una de estas ubicaciones es temporal, otra ubicación es eterna. Bien. Y al estar en Cristo, santidad. Ok. Santos. Santo en Cristo. Ok, bien, ok. Entonces, no separar los conceptos, pero ver cómo están conectados. Muy bien. Y luego, la identificación de los grupos nombrados, supervisores y siervos. ¿Qué vamos a consultar? Porque aquí tenemos palabras en griego, episcopos y diáconos. Entonces, léxico, De léxico. concordancia. ¿Cuántas veces aparece? ¿Dónde aparecen? ¿Cómo se usa en las cartas de Pablo? Okay. ¿Perdón? Comentario, sí, porque a lo mejor vamos a estar, entiendo los posibles significados de las palabras, pero aquí
Pues vamos a hacer una decisión nuestra, sin consultar el comentario. Vamos a hacer una votación aquí. ¿Creen ustedes que Pablo y Timoteo están refiriéndose en general a supervisores y siervos o están designando oficiales nombrados en la iglesia? Estamos en un saludo aquí. Oficiales. Sí, oficiales probablemente. ¿Por qué creen eso? Porque está incluyendo a los obispos y a los diáconos en un solo grupo. Sí, agrupa esos como un subgrupo de los santos, ¿no? Y Ajá. si fuera general, no tendría tanto sentido. Entonces, parece que está señalando oficiales. Bien, entonces vamos a regresar y cambiar nuestra traducción aquí. En lugar de supervisores, voy a poner obispos Y es cierto. y diáconos. Ok, hemos hecho una decisión de interpretación aquí. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué mencionó a esos dos grupos? Y debemos preguntarnos, ¿los menciona después en la carta o no? Y luego buscar. Entonces, ¿por qué los menciona ahí? Entonces, es una interrogación. Entonces, ¿quién posiblemente nos puede ayudar con resolver esa pregunta? Ella es una pregunta porque ella en su versión aparece palabras diferentes Okay. a la que está mencionando. Siervos, sí. En Filipenses, ¿Qué dicen? que Pablo se dirige y Timoteo como siervos de Jesucristo a todos los santos de Cristo. Siervos. Ajá. Pues sí. Esa versión, entonces depende también la versión. Pues estamos hablando de versículo 2, perdón, final de 2, porque dice siervos de Cristo. Entonces tenemos dos palabras relacionadas, pero no son la misma. Entonces Pablo y Timoteo, douloi, Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos la palabra esclavos, que se traduce en muchas versiones como siervos. Yo traduje esclavos de Cristo Jesús. Y aquí abajo tenemos diáconos. Entonces son dos palabras que los dos significan siervos, pero tenemos que decidir en qué sentido, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién nos puede ayudar con decidir por qué o para qué fueron nombrados especialmente en el saludo estos dos grupos? ¿Qué libro podemos consultar? Pues ya mencioné Filipenses mismo, o sea, la carta. Vamos a buscar. ¿Están ahí los diáconos? ¿Están ahí los obispos? Y la respuesta es no se mencionan otra vez por nombre. Pues, ¿por qué aquí? Y luego encontramos pero sí hay un conflicto. Hay un conflicto en la iglesia. Pero no llegamos al conflicto hasta el capítulo 4. Son líderes. Entre líderes. Son líderes. Ser obispo y ser diácono, de alguna manera son líderes. Son líderes. O sea, que él está hablando un poquito más a... Exacto. Y el conflicto está entre ¿quiénes? Los líderes. Que también eran líderes en algún ministerio, ¿no? Entonces, ok. Hay un conflicto entre dos mujeres líderes, compañeras en el ministerio. Entonces, aquí menciona a los oficiales en el saludo. Curioso. Okay. Entonces, Filipenses nos puede dar algunas pistas y luego quizás a los comentarios, ¿no? Exegéticos, a ver qué dicen ellos.
¿Cuáles conexiones? También, como ya mencionaste, la selección de vocabulario también hace énfasis, porque doulos y diáconos en griego son dos palabras distintas. Entonces, en general, todos somos doulos, pero no todos somos diáconos. Bueno, entonces, es un argumento a favor de que son oficios, ¿verdad? Porque él usa dos términos distintos. Muy buena observación. Muy bien. Entonces, porque si hubiera repetido doulos, sería como general, ¿no? Pero como cambia de vocabulario, probablemente es el oficial. Y una pregunta mía, entonces, porque ya mencionaste, doctor, que ruego a Evodia y a Sinte que viven en armonía, pero en versículo 3 dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego. Entonces, es singular. Te ruego. Entonces, ¿a quién habla? Es muy buena pregunta. Es algo que es una curiosidad. Es singular. Es singular. De repente, él se refiere a alguien. En verdad, la traducción aquí es fiel compañero, también te ruego. ¿Quién es él? Entonces, otra cosa que llegando a capítulo 4 es algo que tendremos que ver. Y menciona a Clemente, los demás colaboradores míos, mujeres que han compartido mis luchas, entonces compañeras de Pablo. Entonces parece que una bola de líderes y colaboradores ahí, ¿no? Sí, pero ¿quién es este te? Una pregunta. Te ruego. Bien, a lo mejor los comentarios nos pueden ayudar. ¿Verdad? Pues puedo decirte que los comentarios van a estar divididos sobre eso. Es un punto difícil en Filipenses. Puedo adelantar un poco con eso. Bien. Entonces, estudiando, y obviamente no vamos a tener tiempo de sacar todos los libros y hacer todo este trabajo juntos, pero estoy como señalando a dónde ir. Pero, ¿quién es más bajo, digamos, un doulos o un diáconos? ¿En qué sentido más bajo? Más humilde, más Categoría. Sí, categoría. Siervos. Entonces, ¿quién se presenta como doulos? Pablo y Timoteo. Entonces buscan el vocablo más vil, más humilde, sin mencionar apóstol. La identificación más humilde para ellos, y luego dan a los oficiales sus títulos. Pablo y Timoteo no utilizan sus títulos. Pablo no dice apóstol, dice bravos. Y luego a los oficiales de la iglesia les da su... así es. Entonces, ¿qué hace aquí? Pablo se humilla a sí mismo y levanta a otros. Interesante, ¿no? Una temática que va a ocupar para hablar de Cristo. Eso, así es. Muy bien, entonces habiendo leído varias veces Filipenses, sabemos que en el capítulo 2 hay ese esquema para Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Así es. Entonces, desde este primer versículo hay un ejemplo de humillarse a sí mismo. Y como hizo Cristo, y luego exaltar a otros. Y aquí, además, y estoy como entrando en la interpretación, y esto es tentativo, pero a ver si cabe en el contexto. Si hay un conflicto en la iglesia, los líderes tienen que estar involucrados.
Y muchas veces los líderes son los blancos de oposición, de crítica. Entonces, tenemos una iglesia con algunos conflictos. Quizás no tan serias como en Corinto, pero suficientemente serios para mencionarlos y las pobres mujeres por nombre, eternamente por nombre mencionadas. Bien. Entonces, desde el principio, ¿a quiénes respaldan Pablo y Timoteo? A los oficiales de la iglesia. Entonces, si ellos están, o sea, estamos como leyendo entre las líneas y con estas interpretaciones tenemos que ser cuidadosos. Pero hay un conflicto en la iglesia y la primerísima cosa que Pablo y Timoteo hacen es humillarse a sí mismos y dar lugar a los oficiales de la iglesia. Ahora, luego, como el hermano mencionó en el capítulo 2, ¿qué deben hacer todos? Incluyendo a los obispos y diáconos. Tener la misma mentalidad de Cristo, humillarse a sí mismo. Y para luego ser exaltado por Dios. Entonces estamos en el primer versículo, ¿no? Entonces, fascinante. Y también es muy buena la psicología de Pablo y Timoteo, porque no están ejerciendo su autoridad. Al contrario, están apelando de una posición baja. Y quizás será más efectivo. Vamos a ver. Sí. Vamos a preguntar. Sí. En otras ocasiones, Pablo tiene que llegar con las dos pistolas, ¿no? O sea, en Corinto, apóstol, tengo autoridad aquí, ¿no? Pero con dos iglesias no lo hacen, con Filipos y con Tesalónica. Entonces, debemos preguntar, ¿por qué no? Y debemos buscar, ahora tenemos tarea de buscar en toda la correspondencia de Pablo con los filipenses, los tesalonicenses y también en Hechos de los Apóstoles. Debemos buscar qué tipo de relación llevaba Pablo con los de Macedonia. Entonces, las dos que conocemos son Filipos y Tesalónica, pero también Berea. Entonces, pero las que conocemos bien por las cartas son ellas. Entonces, ¿qué tipo de relación tenía? Entonces, vamos a encontrar pistas por todos lados. Debemos buscar en una concordancia Macedonia. Y encontramos que cuando Pablo estaba recolectando dinero para los pobres en Judea, que los de Macedonia rogaron tener el privilegio de partir. Y Pablo dice que fueron pobres, pero aún en su pobreza rogaron ese privilegio. Entonces, ¿qué tipo de relación está como dándonos la idea de que existía entre Pablo y los de Macedonia? Mientras que los de Corinto acusando a Pablo de mil cosas que no eran ciertas, ¿no? Pero parece que una relación muy especial. Más humilde y la otra más orgullosa. Sí, y luego encontramos que Pablo estaba trabajando y si buscamos Macedonia, por ejemplo, en una concordancia, si no me equivoco, a ver, cuando Pablo habla, a ver si lo puedo encontrar, a lo mejor alguien me puede ayudar aquí, pero cuando dice que está en Hechos, alguien tiene concordancia, donde Pablo habla de que estaba trabajando con sus manos, pero luego que llegaron algunos de Macedonia, empezó a dedicarse de tiempo completo a la predicación. ¿Dónde está eso en Hechos? 16:9, creo. ¿No? Creo que Hechos 16:9, según mi concordancia.
Sí, en Hechos 16 es cuando llegaron ahí a Filipos, Macedonia. Pero más adelante, Pablo estaba trabajando con sus propias manos. Y luego llegaron algunos de Macedonia, creo que es en Corintios, déjame ver. Hechos 20. Ahí está, 18, 2 adelante. En uno llega a Corinto, se encontró con Aquila, y luego en el 3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Silas y Timoteo estuvieron de nuevo en Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. ¿Por qué de repente Pablo pudo dejar su trabajo y dedicarse a tiempo completo? Para buscar remuneración. La plata, Por la ayuda. ¿no? La ayuda. Ok, ya estamos encontrando que las iglesias de Macedonia, ¿qué eran para Pablo? Su Apoyo. sostén. Su apoyo, su sostén económico que ellos daban. Y luego vamos a encontrar en Filipenses al final, Pablo menciona que ellos dieron varias veces. A pesar de ser. Entonces estamos encontrando aquí una relación muy positiva, una relación muy estrecha. Y a lo mejor esto explica por qué Pablo no llegó diciendo Pablo apóstol, ¿no? Llegó diciendo Pablo Siervo. siervo. Hablo de mencionar también en el capítulo 16, versículo 9 de los Hechos. Dice que por la noche se le mostró a Pablo en una visión, un hombre de Macedonia. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Ese fue el empuje para ir a Macedonia. Exacto, un detalle muy importante, ¿no? Fue un llamado especial, porque Pablo trataba de ir a Asia, no. Entonces llegó a la costa y ahora ¿qué? ¿No? Pues ven a ayudarnos, Muy bien. Bien, vamos a tomar una pausa. ¿Creen que tenemos suficiente información para predicar un sermón sobre 1 y 2? Demasiada información, ¿no? Una serie de sermones por mes. Sí, ¿no? Pero no vamos a poder darles todo, pero tenemos que ver, el próximo paso es cómo tomar esta información y luego empaquetar esta información para edificar la congregación. Excelente.